Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en darnos ese privilegio de estar con nosotros en este momento, donde quiera que ustedes se encuentren, que llegamos a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas para todo el mundo, Super TV 55 en Santiago, también con todas sus capacidades tecnológicas, y Canalda TV, que nos lleva al aire los sábados a las 2 de la tarde. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este ambiente de personas inteligentes, de personas solidarias, que están con nosotros para que podamos repasar de alguna manera los acontecimientos más importantes acontecidos en el país y en el mundo, y también para interactuar. Esta vez tengo un invitado que estuve localizándolo hasta que pude hablar con él ayer, porque a mí me parece que va a ser una buena participación sobre un tema acuciante de la vida dominicana. Miren, en otros programas, especialmente en Tiempo Medido, me referí al no insólito, extraño hecho de que una magistrada, que es la coordinadora de litigación de la Procuraduría General de la República, asistiera a un programa matutino para referirse a múltiples expedientes, pero entre ellos, el principal, revela que al presidente Danilo Medina se está investigando desde la Procuraduría General de la República, que no lo han sometido a la justicia porque todavía no tienen un expediente grueso. La palabra grueso la utilizó esa magistrada. Y dijo que había que hacer un expediente grueso porque se trataba de un expresidente de la República, por el cual le correspondía tener una acusación robusta. La expresión robusta también es de la magistrada. En el programa de la víspera yo le dije a ustedes que a mí me parecía extraño eso, porque los ciudadanos tienen que ser formalmente notificados de una investigación antes de la publicidad. Es decir, si yo estoy como Ministerio Público investigando a Juan Pérez, yo no tengo por qué decirle que lo estoy investigando, pero tan pronto yo tomo algunas providencias procesales, ya yo tengo que notificarle a él que está siendo investigado. Diligencias procesales es la publicidad del expediente. Si yo voy a la televisión para decir que estoy investigando al señor fulano de tal, desde ese momento yo tengo que garantizarle todos sus medios de defensa, porque se le está comunicando que él está en una situación de dificultad ante el Ministerio Público, que cree que él ha incurrido en algún ilícito penal, que trata de recabar las pruebas pertinentes para llevarlo primero por ante un juez de atención permanente para que le imponga medida de coerción en correspondencia con las pruebas o evidencias que el Ministerio Público recolecta. Y eso se hizo, un expresidente de la República en un ambiente tan difícil. Yo me niego a creer, se lo digo con toda sinceridad, que esa magistrada, acudió por propia voluntad a ese programa. Y me niego a creer, en consonancia con eso, que haya sido la instancia superior del Ministerio Público que le haya autorizado a ir a los medios a decir cuál era el estatus de investigación de la situación del presidente Danilo Medina desde el punto de vista penal y procesal. Porque se ha violado el Código Procesal Penal y se ha violentado la Constitución de la República sobre los derechos a lo que una magistrada, y yo prometí hablarle de ese expediente, una senadora sometió un proyecto de garantía de la buena imagen, la privacidad, la intimidad de las personas, prerrogativas consagradas en la Constitución de la República y que están tuteladas eficientemente por leyes adjetivas, por lo que no se necesita una ley orgánica para esos preceptos constitucionales. Si es así, el presidente Danilo Medina, a los expresidentes se le dice presidente, presidente Danilo Medina
está protegido por la Constitución de la República en su buena fama, en su intimidad. No importa lo que usted piense de él, no importa lo que yo pienso de él. Es el constituyente que le dice, ustedes tienen que proteger su buena fama, su intimidad. Y cuando el Ministerio Público tenga, procese pruebas, dice el Código Procesal Penal, pruebas que comprometen su responsabilidad penal. No le voy a decir el texto en forma totalmente apegado a como lo dice, pero que sean pruebas precisas, concordantes, que comprometen su responsabilidad penal. Entonces usted le notifica. ¿Cómo le notifica? Lo que están haciendo con otros funcionarios que lo llaman a la Procuraduría General y dicen, mire, lo están investigando esto, díganos tal cosa, díganos esto y lo otro. Bueno, así es la vida. Lo pueden llamar a usted, me pueden llamar a mí, pueden llamar a cualquiera, porque esa es la prerrogativa del Ministerio Público. Y otra cosa que yo, que soy un guardián del Ministerio Público independiente, me llama la atención es que el asesor del presidente de la República para materias de seguridad carcelaria ha denunciado que un funcionario de la Penitenciaría Nacional de la Victoria obtiene 8 millones de pesos semanales mediante actos de corrupción. Y además dijo que el gobierno no tiene voluntad política para mejorar el sistema carcelario y que es el Ministerio Público que se niega al traslado de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, de los reclusos, a la nueva cárcel construida en el poblado de Guerra, que tiene, ahí hay más de 20, 25 edificios y que una buena parte de esos edificios están concluidos. La magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, se refirió a ese tema, dijo que el propio Roberto Santana, autor de la denuncia, había aconsejado que eso no estaba listo, que el Ministerio Público también considera eso un cuerpo de delito, porque está sobreestimado los costos y porque su investigación está ahora en manos de la auditoría que se le está haciendo la Cámara de Cuentas, pero no se refirió al tema de los 7 u 8 millones que supuestamente el encargado de seguridad de la cárcel está sustrayendo de manera fraudulenta. Eso hay que aclararlo, Nos complace que el presidente llegó ya esta semana, el presidente Luis Abinader, y que inmediatamente se fue a Pedernales a inaugurar obras que pueden ser conexas con el proyecto de cuarto polo turístico. El país tiene que seguir adelante, que sigan trabajando en la medida que puedan ser necesarias. Me llama la atención que el ministro de Interior y Policía le pida paciencia a la población, porque están preparando un grupo de nuevos policías que sí van a respetar los derechos humanos. Yo quisiera decirle al buen amigo Chus Vázquez, se lo he dicho en otra ocasión y quisiera reiterarlo, la inseguridad ciudadana se agrava aún más a causa de la crisis económica. La crisis económica produce, cuando se va degenerando aún más, una crisis social. Y la crisis social produce una crisis política. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en la crisis económica camino a una crisis social. Los estrategas del gobierno deberían saber eso. Los remiendos, lo que si tenemos un grupo de policía, lo de si vamos a hacer, vamos a respetar los derechos humanos, esos policías. Esa es la policía que tenemos. Y del director de la policía se supo su paradero por propia revelación del ministro de Interior, que dijo que iba a Santiago esta semana. Efectivamente destituyeron al director regional de la policía en Santiago y ya no se sabía más de él. El jefe de la policía y la policía tienen que responder a esta situación que estamos viviendo. Y los estrategas del gobierno tienen que saber que si sigue la inequidad o planteamiento de modelos económicos excluyentes, como es el modelo neoliberal, vamos a tener crisis económica agravada que va a pasar a crisis social
crisis social que va a pasar a crisis política. La historia dominicana está llena de episodios como lo que le estoy advirtiendo. Señores, vámonos a un cambio y vamos a retornar con nuestro invitado de hoy, que vamos a hablar de verdad de un tema que es acuciante y que interesa mucho a la nación dominicana. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, como siempre, me permito saludar a toda la región del Cibao, las 14 provincias del Cibao, porque yo me siento muy orgulloso de tener tan buena platea a través no solamente de Teleradio América, no solo de Teleradio América, sino también de Super TV 55, un canal bastante dinámico que está en todo Santiago. Le agradecemos mucho a tanta familia cuando vamos al Cibao nos refieren este programa o que se comunican con nosotros a través de las redes. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo a Canal Da TV, un emprendimiento comunicacional muy novedoso que también nos transmite a nosotros los sábados a las 2 de la tarde. Y Teleradio América, que estamos los jueves al mediodía. La verdad que estamos bien diseminados. Todos estos canales en todas sus capacidades de redes están con nosotros. Gracias a nuestros amigos en los Estados Unidos que también dan seguimiento a este programa y en todas partes, tanto a los dominicanos como a los extranjeros que se interesan por este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. En el día de hoy tenemos, si yo le digo Modesto Reyes, es un ciudadano de la República, pero si ustedes van en el curso del programa a saber, porque él es el secretario se llama la Secretaría de Desarrollo Rural, bonito nombre, del Partido Fuerza del Pueblo, pero es un catedrático universitario y una persona de amplia experiencia en materia agropecuaria, conoce el tema agropecuario. Yo quería encontrar una persona que me hablara de este tema a partir de la crisis en el mundo primero y después en la República Dominicana, proveniente de la pandemia y del tema de la guerra entre Rusia y Occidente, como debería decirse. Modesto, saludo. Muy buenos días. Orión, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este importante programa que cada día llevas al pueblo dominicano. Tú sabes que aquí vienen las personas que tengan calidad. El nombre sobra. Si tienen calidad para hablar sobre el tema, a mí eso me basta. Y yo sé que tú eres un dirigente de mucho arraigo en Fuerza del Pueblo. Te traigo por esa razón, pero fundamentalmente por la razón de tus capacidades en el orden que te voy a explicar. Te voy a comenzarte con esto. A mí me llama mucho la atención cuando yo participo, desde que era reportero, en actividades en el campo, que yo encuentro que los trabajadores que están en las fincas, los técnicos, son una cantera de capacidades y explican qué situación hay de características fitosanitarias en la finca y esto y lo otro, pero a ellos mismos yo lo encuentro en condiciones más deplorables que cualquier finca afectada por una epidemia, una cosa de esa, una plaga de esa. ¿Qué pasa con los productores, primero con los técnicos de la agropecuaria? ¿Qué es lo que ocurre? No solamente ahora que estamos hablando, sino, yo te estoy hablando de hace 25 años quizás también. Todo eso yo no he visto que ha mejorado tanto los técnicos, los profesionales agropecuarios. Qué bueno, Orión, que empezamos con ese punto tan importante, porque lo primero es recursos humanos. Si no hay una atención de los recursos humanos en cualquiera de las áreas del conocimiento, pues realmente las posibilidades son escasas de desarrollo de los profesionales que se desempeñan en esa área. Nosotros podríamos decir que naturalmente no hay incentivo en la agropecuaria. En el sector agropecuario, los técnicos han visto reducir cada día sus posibilidades de desarrollo. Y vamos a decirlo claro, salarios que son paupérrimos, salarios que no alcanzan ni siquiera para tener acceso a la canasta básica familiar. Y decíamos nosotros que realmente los técnicos
del sector agropecuario son héroes que se mantienen trabajando en condiciones muy difíciles y podríamos nosotros decir que si no le da para los alimentos, ¿qué será para el tema de la educación? Porque en este país la educación hay que complementarla. La energía hay que pagarla, el transporte hay que pagarlo. En fin, hay una serie de necesidades que los profesionales agropecuarios no la tienen cubierto. Pero amén de eso, tenemos que decir que los profesionales agropecuarios, la mayoría estamos viejos ya. Todos pasamos de 50 años y son muy pocos los jóvenes que ingresan a estudiar agronomía. ¿Por qué razón? Al no haber incentivos en el sector agropecuario con salarios deprimidos, pues naturalmente no hay una motivación para que los jóvenes se interesen en estudiar agronomía. ¿Cuántas universidades tienen escuela de agronomía y qué nivel tienen de estudiantado? Nosotros tenemos alrededor de 11 universidades que tienen carreras agroalimentarias, que de una manera u otra están conectadas con la agroalimentación. La universidad más vieja con una facultad de ciencia agronómica y veterinaria es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero luego tenemos otras universidades. No quisiera pecar de dejar de mencionar algunas, pero sí voy a mencionar quizás de las más viejas trabajando en el sector. Tenemos el ISA de Santiago, tenemos el Politécnico de Loyola, tenemos la UNFU, tenemos UTESA. ¿El instituto y el Politécnico tienen nivel universitario? Tienen nivel universitario. Sí, ha habido una transformación naturalmente. Recuerda que tanto el ISA como el Instituto Politécnico Loyola eran institutos que formaban a nivel técnico. Sí. Sin embargo, dieron pasos importantes y son universidades que en este momento tienen un alto prestigio y están encauzando programas con muy buenas competencias y habilidades para los profesionales que se forman allí. De igual manera, lo que hacemos nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con nuestra Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, que realmente ha dado pasos gigantescos en materia de las carreras que se ofrecen en el área. La carrera que nosotros ofrecemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo corresponde a ingeniero agrónomo, médico veterinario y tenemos en el área de zootecnia. Cada uno de estos pueden tener especialidades. En el caso de veterinario es solo veterinario, en el caso de agronomía tenemos varias áreas que también formamos profesionales. Pero hay que dar a entender, Orión, que realmente la agronomía y las ciencias agronómicas en términos general, pero en el caso particular de la agronomía, yo digo que la ciencia, la carrera más completa que nosotros podemos tener, porque se alimenta de tanta ciencia. Prácticamente no hay una ciencia que no esté relacionada con la agronomía. Nosotros decimos inocuidad. Sin embargo, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos sorprendió de nuevo la fiebre porcina africana. La Dirección de Ganadería, yo no sé si también atiende la porcicultura. Claro, claro. Yo presumo que debe tener médicos veterinarios en la frontera. Claro. Y yo presumo que deben estar a veces supervisando las granjas de porcina en la zona. Pasó. ¿Y cómo? Bueno, por eso tú estás aquí, para que me reflexione eso. ¿Cómo es posible que el país caiga en una situación tan grave de que va a tener que eliminar toda su población, que ya no era dominicana nativa, sino era extranjera, pues para repoblarla nuevamente con ejemplares estadounidenses, o no sé de dónde lo van a traer? Porque un descuido fitosanitario, se puede decir, o de plaga, o de qué sé yo, de enfermedades. Zoosanitario. Zoosanitario en la frontera, donde debía haber un cordón una frontera para evitar enfermedades y plagas. ¿Qué pasó ahí? Claro, volvemos a lo mismo. Orión, voy a hacer este señalamiento. Formar un profesional en cualquiera de las áreas lleva tiempo. Y tú lo sabes. Cualquiera lo entiende. Tú construir un edificio puede llevarte menos tiempo si tienes los recursos, pero formar profesionales cuesta tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado con esta parte? Nosotros tenemos lo que es el sistema de sanidad vegetal y el sistema de sanidad animal, que son sistemas cuarentenarios que atienden toda la parte fitozoosanitaria del país. Y en esto se encuentran los puestos cuarentenarios que están en puertos, aeropuertos y en aquellas partes que son de la zona fronteriza,
con la vecina República de Haití. Ahora, ¿qué ha estado pasando? Si cuesta tiempo formar a los profesionales y de golpe porrazo, tú sacas a esos profesionales, como ha sido la cancelación masiva que ha tenido el presente gobierno de los profesionales agropecuarios. Tenemos alrededor de 700 profesionales cancelados. ¿Esa cifra te parece exacta? Porque es mucho. Sí, es bastante. Todavía se habla que mucho más. Nosotros hablamos de alrededor de 700. Pero ¿qué ha estado pasando? Que ahí hay profesionales especialistas en el área de la sanidad animal. Entonces, si tú tienes desprotegido y tienes débil el sistema cuarentenario de la República Dominicana, pues naturalmente que las posibilidades de entrada de enfermedades y plagas pues van a ser mucho mayores. No quiere decir que seamos infranqueables para la entrada de una enfermedad o una plaga, pero las probabilidades son mayores cuando tú tienes menos capacidad de reacción ante una plaga o una enfermedad que pueda entrar a la República Dominicana. Ahora bien, nosotros diríamos que República Dominicana ha venido por mucho tiempo trabajando el área cuarentenaria, por muchos años, y tuvimos el proyecto dominico alemán en la parte de sanidad vegetal, y hemos tenido otro proyecto también para la sanidad animal. Sin embargo, todos esos esfuerzos que se realizaron, hoy en día los tenemos en vano. Pero la agropecuaria realmente no está en peligro solamente por la parte cuarentenaria. Y termino con lo de la peste porcina africana, diciéndote que eso está a nivel nacional. Sí. No es cierto lo que dicen las autoridades del sector agropecuario de que está controlada. No, nosotros la tenemos presente. Pero además de eso, todavía los animales tras patio, como le llamamos, andan circulando por toda parte del país. No se han eliminado. El gobierno no ha realizado la aplicación de medidas efectivas para erradicar, que hay que usar la palabra, erradicar, porque esto no se controla. Y además, acotar aquí, Orión, de que República Dominicana, nosotros somos una vergüenza para el resto de países que están cerca de nosotros, pero también para países grandes, como el caso de Estados Unidos, en el cual no tienen temor frente a la presencia de la peste porcina. Sin embargo, aprobaron el ingreso de carne vacuna. Pero parece que carne vacuna, sí. Pero parece cerdo, no. Pero parece que con la condición de que eliminen la población porcina. Bueno, la enfermedad no está en el ganado vacuno, ¿verdad? No. Solamente lo tenemos peste porcina africana. Pero por un problema sanitario. Que la tenemos en los cerdos. Ahora, cualquier producto que se exporte de la República Dominicana, todo el mundo tiene la sospecha que de alguna manera pueda llegar en embutidos o en algunos subproductos que se tienen del cerdo. La campaña electoral hace que se nubile muchas cosas. Ustedes no han escuchado que han felicitado al presidente de la República porque dijo en Europa, proclamó, que en República Dominicana hay plátano, hay arroz, ¿y cuál fue lo otro que dijo? Hay plátano, hay arroz y pollo. Sí. Hay plátano, hay arroz y pollo. Y ustedes no se refieren a eso. Eso es muy importante para la alimentación del país. De hecho, uno come mucho plátano, mucho arroz y mucho pollo. Bueno, qué decirte en esta parte, Orión. El discurso es una cosa y la realidad es otra. Nosotros podemos decir, como Fuerza del Pueblo, que hemos sido el primer partido que ha planteado propuestas concretas sobre la realidad de la agropecuaria y sobre la situación de crisis alimentaria que nosotros podíamos tener. Es por eso que en mayo de 2020, recuérdate que entra la pandemia para marzo 2020 y a partir de ahí se cierra todo. Y a partir de ahí es cuando nosotros tenemos una gran depresión para los productores de la República Dominicana, con grandes pérdidas que han tenido, que nadie los respaldó en ese momento, porque al cerrarse las exportaciones, al cerrarse el turismo, al cerrarse bares, restaurantes de la República y hoteles de República Dominicana, pues naturalmente que los productores, con la producción que tenían en ese momento, tuvieron que perder. Y el gobierno asumió que los precios estaban bajos, pero estaban bajos sobre los hombros
de los productores de la República Dominicana. A partir de ahí, los productores se recogen, dejan de sembrar la cantidad porque estaban perdiendo. Pues naturalmente viene todo el proceso. Pero esto está ligado naturalmente al tema de la pandemia. Y si analizamos el tema de la pandemia, ese es el primer impacto que tiene. Lo reciben los productores de la República Dominicana. Pero hoy día ya lo están recibiendo los consumidores. Que volvemos a aquellos términos. Yo no sé si te recordará a las casas del terror que se convirtieron en los supermercados cuando tú veías los precios tan altos y la gente se asombraba. Y yo creo que en este momento, precisamente en este momento, estamos en esa situación. Pero en una realidad concreta, República Dominicana es la cuarta economía con la inflación más alta que pueda existir de la región. Sí. Entonces esto nos lleva a nosotros a pensar de que esta crisis ha sido mal manejada. Y vamos a hablar de plátano, Orión, si me lo permite. Sí, vamos, vámonos a ir a un cambio, pero no sin antes decirte, tengo que llamar la atención, que el gobierno está haciendo lo que dijo la oposición, y ustedes lo escuché al presidente Leonel Fernández decir que sí, pero que era una posición reactiva. El gobierno anunció un plan de estímulo de la producción agrícola, fundamentalmente agrícola. Y luego ha dicho, no, vamos a dejar la ley que tiene la exención del arancel solamente como un modo de emergencia, pero no la vamos a usar. Bueno, pues eso fue lo que pidió la oposición, entonces yo no veo, ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Vámonos a un cambio y vamos a hablar de plátano, vamos a hablar de pollo, de la industria agrícola. Y hasta vamos a hablar de arroz, si te parece. Claro que sí. Nos vamos a ver, señores, en un momento. Estamos en A Rajatabla. Muy bien. Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Rural del Partido Fuerza del Pueblo. Pero está también en su calidad de un gran técnico agropecuario. Yo quiero decirle así, porque como quedó medio difuso, a mí particularmente, me duele mucho ver a los profesionales del sector agropecuario en las condiciones personales y familiares en que están. Yo no digo, ni me atrevo a decir, ni debo decir que es en este gobierno. Yo creo que están sufriendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ha llegado el momento en que nosotros entendamos que de ello es que nosotros comemos. Yo lo veo en esos motorcitos, todo embobinado, y yo veo a los funcionarios que van en su jipeta a la misma finca. Y yo lo veo a ellos que cuando hablo, nos encontramos que eran militantes revolucionarios, que estaban en la universidad. Yo te conozco a ti, ¿tú no te acuerdas de mí, tal sitio? Y yo digo, si en de la Altagracia estoy hablando con un fantasma, desbaratado. Tú no dijiste eso, pero yo lo he vivido, yo lo he visto. Y si yo soy un profesional y me pongo una chaqueta, en el campo no se pueden poner chaquetas, pero deberían estar sanos. Por lo menos. Deberían sentirse felices de su familia, yo no sé. Y eso te lo voy a decir antes de hablar de plátano, de pollo, de huevo, y que ellos son los que, por ellos, nosotros comemos eso. Naturalmente, Orión, ese planteamiento yo estoy 100% de acuerdo, totalmente de acuerdo. La agropecuaria en la República Dominicana ha sido la cenicienta. Y eso está marcado, tú lo ves, toma el presupuesto nacional y mira las partidas que están dedicadas para el sector agropecuario. Ahora mismo nosotros lo que tenemos es apenas unos 15.000 millones de pesos. Eso te iba a decir, toda la problemática. 15.000 millones de pesos es Zika de Colí. Y tú lo has dicho, realmente, nosotros hablamos de salud. Y la primera salud, que como se habla, hay una sola salud, pero la primera salud es la alimentación. Nosotros, si no tenemos una buena alimentación asegurada, pues realmente vamos a carecer de salud y de una sola salud. De manera que la situación gravísima por la que pasa el profesional agropecuario, y ahí está la respuesta, yo lo comentaba, ¿por qué la gente no quiere estudiar? ¿Por qué los jóvenes no quieren estudiar agronomía y las carreras agroalimentarias? Es por la falta de incentivos, pero son carreras bellísimas. Yo te decía, tanta ciencia que hay detrás, a estudiar biotecnología,
informática, bioinformática, el tema satelital, el tema de los sensores para lo que es agricultura 4.0 que hoy se habla. La nivelación de los terrenos con láser. Hay niveles de tecnología tan altos que es lo que necesita la República Dominicana por carecer de grandes superficies. Nosotros tenemos superficie limitada. Y lo decía, más aún, en momentos en que estamos perdiendo todas las tierras fértiles de la República Dominicana. Y ojalá se pueda desempolvar ese gran proyecto sobre ordenamiento territorial que reza en el Congreso por muchos años y todavía no se ha aprobado. En San Francisco de Macorís a mí me da pena eso. La mayoría de las urbanizaciones están sobre una tierra negra, una tierra hermosa. Y yo veo esas urbanizaciones muy bonitas también. Por ejemplo, a la entrada de San Francisco. Sí. San Francisco. Y cuando usted se va hacia la zona de gran producción en San Francisco, la tercera provincia de productora importante del país. Claro. Especialmente de arroz, de cacao. Muy completa. Muy completa, ahí hay de todo. Es mi pueblo, ahí hay de todo. Ganadería. Sí. Ganadería, bastante. Vamos a ver, vamos a comenzar con pollo. Sí. Bueno. ¿No te parece a ti? Ustedes tampoco han felicitado al presidente porque dispuso 1.200.000, 1.200 millones de pesos para la industria avícola en subsidio. Sí. Decirte lo siguiente, ¿por qué yo hacía referencia del año 2020? Porque ahí hicimos ya una serie de propuestas. El gobierno de Luis Abinader sencillamente ha salido con una serie de medidas que ya son tarde para el tiempo que a él le queda desarrollar. Pero quien sufre la aplicación de estas medidas tardías es el pueblo dominicano, son los consumidores, es quien compra alimentos. ¿Por qué esperar casi 2 años para tú hacer estas recomendaciones cuando nosotros veníamos planteando que se aplicara este tipo de medidas? Naturalmente que Fuerza del Pueblo saluda este tipo de medidas. Todo lo que beneficie al productor, beneficie la producción nacional, beneficie el sistema productivo de la República Dominicana, Fuerza del Pueblo lo estará apoyando. Nosotros en este momento hemos estado desarrollando espacio para buscar que los productores analicen su problema en cada uno de los rubros. Por ejemplo, nosotros en Moca celebramos el foro que tenía que ver con la inflación, tenía que ver con el tema de los pollos, los huevos y la famosa ley tasa cero. Bueno, pues allí fue un escenario donde se expresaron los productores y pudieron decir cuál es la problemática. Naturalmente que eso ejerce un tipo de presión ante el gobierno y hoy día tú has visto cuál es la respuesta. ¿Ustedes creen que vamos a producir 18 millones de pollo de 4,5 libras después de la medida del subsidio anunciado por el presidente? Fíjate que es lo raro en todo esto. Primero, nosotros la ley tasa cero la rechazamos. ¿Por qué la rechazamos? No es rechazarla por rechazarla, porque no tiene ningún impacto para reducir los precios de los artículos, de los productos de primera necesidad de la República Dominicana. En segundo lugar, lo que se debe hacer es tasa cero para la materia prima. Vamos a poner el ejemplo del caso del pan, por ejemplo. Bueno, el gobierno también va a subsidiar el maíz y el trigo. Óyeme, tasa cero para importación de harina. Pero tenemos molinos acá que pueden importar el trigo, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. Se importa el trigo, se procesa, se tiene la harina y de ahí los panaderos hacen el pan. Pero aquí nosotros tenemos un subsector donde hay una empleomanía, hay una generación de empleo que con las importaciones directas, ¿cómo tú vas a importar pan directamente? ¿Cómo tú le vas a importar directamente la harina? El pan antes de traerlo. Entonces, todo tipo de pan está abierto para importarlo. Entonces, eso atenta. Es contradictorio el tema de que por un lado tú tienes importación de harina, importación de pan, y entonces le está dando un subsidio. Óyeme, yo diría que es una medida desacertada que aplique el gobierno, pero que tiene un contrasentido y que las políticas públicas que se están aplicando
no tienen un orden, no tienen una planificación como debe ser. Un año después que esté el próximo gobierno, cual que sea, si es el presidente Fernández o si es el presidente Luis Abinader que se reelige, un año después ya va a estar el ingresar al país libre de cualquier tipo de arancel o de impuesto sucesorio, sucedáneo, el arroz. El presidente dijo, hay pollo, hay arroz, vamos a poner ahora con el arroz. El arroz es, digamos, la industria estratégica de la nación. La industria que soporta la gobernanza es el arroz, no es el turismo. Claro. El turismo puede ser el transversal que soporta la economía, pero la gobernanza del país la soporta el arroz. 600.000 personas trabajan directa e indirectamente con el arroz, pero todo el pueblo dominicano come arroz. Así es. Entonces, la industria del arroz está, a mí me parece que yo no le veo posibilidad de que sobreviva como tal al 2025, cuando por consecuencia del DERE-CAFTA vamos a tener el arroz subsidiado de Estados Unidos, el arroz de mejor calidad de Estados Unidos, el arroz que va a venir, ahí van a poner un barco de arroz que va a estar más barato que el dominicano. ¿Qué hacer? Bien, Orión, en esa parte yo diría que el arroz, a diferencia de los otros rubros, es un ejemplo de lo que es la aplicación de políticas públicas claras, transparentes, porque permite determinados volúmenes que se produzcan en la República Dominicana y en acuerdo entre los molineros, productores y las autoridades del sector agropecuario, mantener unos precios. Eso permite que República Dominicana sea hoy autosuficiente en la producción de arroz. Naturalmente que tenemos grandes retos y desafíos, por ejemplo, nuestro rendimiento que anda alrededor de los 4 quintales por tareas, pues otros países de Centroamérica te producen 8 quintales por tarea. Al doble. Entonces, nosotros tenemos que movernos a producir. Ahora... Pero perdona, me dicen que por la nivelación de la sí, natural. Es que hay muchas eficiencias. Por ejemplo, tú recordarás los programas de mejoramiento que se tenían en Juma. Sí. Y estos programas de mejoramiento permitieron tener variedades de alto rendimiento, pero es un trabajo que hay que continuarlo. Y ahí acotamos nosotros que precisamente una de las grandes debilidades que hemos tenido en el sector agropecuario es la falta de inversión e investigación para continuar este tipo de trabajo. Eficientizar a cada uno de los rubros requiere que haya un aparato de investigación que esté generando información y que la esté pasando. Pero tenemos dos situaciones aquí, en este caso. Primero, el aparato que nosotros teníamos para lo que es extensión y transferencia de tecnología no existe. Esos pobres técnicos que tú ves, que tú planteas, pero eso es vital. Pues realmente no tienen los medios para ir, pero no tienen los medios para ellos sobrevivir, pero tampoco para ellos realizar el trabajo. Entonces, es necesario de que el gobierno se aboque a aplicar políticas públicas que vayan a mejorar las condiciones del campo. Yo creía, perdóname, que la Agencia de Cooperación Alemana, la de Japón, la de China en este caso, antes era la de Taiwán, Sí. La Unión Europea, yo creía que nosotros teníamos convenios con ellos para la transferencia de tecnología. No. Eso debe ser más que cualquier otra cosa, más que los préstamos. Claro. Nosotros lo que queremos es que ustedes nos transfieran, nos enseñen a pescar. Claro. Eso había, ¿eh? Sí. Yo trabajé en CEDOPEX y sé lo que es acuerdo de transferencia tecnológica en respecto a cualquier rubro. Miren, nosotros queremos que las frutas y vegetales de ustedes lleguen de tal manera a Europa. No, miren, a ese nivel de calidad no podemos. Pero le vamos a transferir tecnología. Y ahí estaba la Agencia de Cooperación Alemana trabajando con nosotros. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, ese sistema prácticamente en el Ministerio no existe. Es lamentable lo que voy a decir. El Ministerio de Agricultura, de alguna manera, te podría decir que si cerrara la puerta, no pasaría gran cosa en la República Dominicana, porque lo que le toca regular al Ministerio a veces es el mismo que incumple. Por ejemplo, con los acuerdos de producción, se autorizaron traer 90.000 reproductoras para la producción de huevos y ellos autorizaron 130.000. Bueno, ¿a qué llevó eso? A que los productores de pollo estén perdiendo alrededor de 8 millones de pesos por día. Y eso significa
que es llevar a la quiebra a los propios productores. Luego de la aplicación de medidas desacertadas, el gobierno sale con los subsidios. Fuerza del Pueblo vuelve y dice, todo lo que venga a favor de la producción nacional lo apoyamos. Y todas estas propuestas están contenidas en publicaciones que nosotros hicimos y que las presentamos a la prensa. Ahora, yo te voy a decir, aquí los gobiernos que se jueguen con el alimento del pueblo dominicano corren riesgo. Te voy a decir, por ejemplo, en el plátano. República Dominicana consume alrededor de 7 millones diarios de unidades de plátano. 7 millones 7 millones de unidades diarios. Eso quiere decir que hay una producción significativa, pero vamos a ver qué está pasando con los productores de plátano. La cigatoga. Aparte de todos los problemas que inciden, hay un problema de manejo. ¿Qué sucede? Le compran el plátano 3 o 4 pesos, pero tú vas al colmado más cercano, que esté por ahí cerca de ellos, y cuesta 8 pesos. Pero tú vas a los supermercados y no es verdad que tú vas a conseguir menos de 15 pesos, a veces de 20 pesos. No, para comprar una unidad de plátano en un supermercado hay que tener un crédito bancario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una alta intermediación, que son quienes se quedan realmente con los recursos. Y ahí es donde nosotros volvemos al tema de la tasa cero. ¿Por qué tú quieres legalizar el tema de las importaciones cuando hemos luchado siempre contra los 2 o 3 que quieren traer los productos de primera necesidad de la República Dominicana? Pensé que tú no ibas a hablar de eso, porque te voy a poner un ejemplo mío. Yo tengo desde hace 20 años un revolcadero de burro, que son como 25, 30 tareas, quizá llegue un poquito más. Y hay aguacate. Entonces el señor que lo atiende me dice, vamos a vender esos aguacates. Los aguacates en la finca lo compran a 4 pesos cuando tú eres un tiburón. Si no, te lo van a comprar a 3 pesos. Te estoy hablando cuando había producción, la producción está muy baja, por cierto. Sí. Entonces tú vas y se lo vende a ellos. Cuando yo voy a comprar el mismo aguacate en el supermercado, cuesta, en ese tiempo que yo te digo, 75 pesos. No es posible. ¿Quién es que está ganando? No por mí, porque yo no vendo eso. Pero los productores de aguacate, ¿cómo viven? Es que la agricultura es una empresa como cualquier otra. Entonces, el intermediario te va a la finca, se aprovecha de que tú tienes un crédito con el banco de RC, con el banco agrícola, entonces te compran a nada. Pon tú que lo compren a 6 pesos, todavía el costo de producción no da. Claro, Orión, pero insistimos, el tema de la intermediación, que no tiene ningún riesgo. No. Oye, me compran el producto cuando está bueno. Ahora, todos los riesgo climático, sí, sequía, inundaciones, ¿quién la tiene? El productor. Enfermedades, plagas, ¿quién la tiene? El productor. Pero la comercialización, los dueños de la comercialización son los intermediarios. Para ti, ¿quién es más importante, el que consume o el que produce? Naturalmente que el que produce es la base fundamental. Oye, lo que es seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria indica que debemos tener disponibilidad de los alimentos, debemos tener acceso a los alimentos y de que los alimentos sean nutritivos, porque no basta con que tú llames a esto que es alimento. Ahora bien, ¿qué ha estado pasando con el caso? Primero, la disponibilidad. De nada sirve que tú tengas el producto y que el pueblo no tenga acceso al producto. Entonces, el acceso es importante porque es el poder adquisitivo que da el acceso. Cuando se pierden los empleos, como se han estado perdiendo, pues naturalmente que el pueblo pierde esa capacidad adquisitiva. Ya nos vamos, nos quedan 30 segundos. Yo creo que hicimos un buen programa, pero yo, como tú dices, no me habló de política. Tú sabes que votaron al querido del PLD porque fue a saludar al presidente Fernández. Son de las incoherencias y yo diría la falta de democracia que existe en los partidos. Y si yo fuera miembro de un partido y yo quiero saludar, el presidente Fernández y yo somos amigos desde que yo estaba muy jovencito, muy joven, pero amigo de verdad, siendo presidente yo lo llamo amigo, y de su señora madre decía que éramos hermanos, la doña Yolanda. Y si yo lo voy a hacer, yo fuera del PLD y yo lo voy a saludar, ¿me van a votar por eso? Es improcedente. Ahora no, lo que pasa es que el querido lo fue a saludar a un acto público. ¿Te parece? Pero el querido es un personaje, naturalmente, que ha tenido sus manifestaciones,
pero yo creo que no hay necesidad de... Y si yo saludo al presidente Danilo Medina, que es amigo mío, y yo fuera de la Fuerza del Pueblo, ¿me votan ustedes? No, jamás, de ninguna manera. Gracias. Terminamos con algo, ¿verdad? Gracias. Cumplir con mi propósito. Yo quería que tú le explicaras a mi platea lo que acaba de hacer con mucha eficiencia. Gracias. Y tú sabes que te va a hacer tu casa, a tu orden siempre, para que hables del sector agropecuario. Gracias. Muchísimas gracias, Orión, y gracias nueva vez a los amigos televidentes a través de tu programa por tenernos aquí. Gracias, gracias. Señores, a Rajatabla vuelve la semana que viene. Con la gracia de Dios estaremos de nuevo con ustedes. Nos vemos, señores.